Hola, ¿qué tal? Soy Matías Rebolledo y estamos aquí en Quinótico, en esta 70ª edición de la Semana Internacional del Cine de Valladolid, aquí en Pucela, en el corazón del Teatro Calderón, por donde ya sabéis va a pasar todo lo mejor del talento nacional e internacional que viene aquí, a la ciudad, como el Pisuerga. Parte de ese talento internacional, en esta ocasión, pasa por el equipo, los directores de La noche está marchándose ya. Peliculón de la sección oficial, o sea, la pude ver anoche, quedé como, digo, siempre se guardan un detallito para el final, cuando está llegando la película, digo, el festival al final, y me pareció increíble. Más cerquita de mí tengo a Ezequiel Salinas, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas, ¿qué tal, Matías? Muchas gracias. Y un poquito más para allá a Ramiro Sanzini, ¿qué tal? ¿Qué Bienvenido. tal? Muchas gracias por invitarnos. Bueno, la primera pregunta, la más obvia, la que os vais a hartar de responder, es el germen. ¿Dónde nace la película? ¿Cuándo y cómo, sobre todo? Bueno, básicamente creo que hay dos elementos centrales que hicieron, a partir de los cuales nació la película. Uno, digamos que es más estructural en nuestra vida, que es, bueno, la existencia real de este cineclub en el que transcurre la película, que se llama Cineclub Municipal Lugo del Carril, y es un espacio absolutamente central en la vida cultural de la ciudad de Córdoba, que es donde nosotros vivimos, y es un lugar que nosotros transitamos y habitamos desde hace muchísimos años. El Cineclub tiene 25 años de vida, es, digamos, relativamente joven, y es el lugar a donde toda la comunidad cinéfila y no cinéfila de la ciudad eh, pasa tiempo mirando películas, es un lugar de encuentro, es el lugar donde el cine cordobés que se hace se estrena, es realmente un epicentro de la cultura de nuestra ciudad. Y bueno, nosotros estamos muy cerca de ese espacio. Nosotros, bueno, Octavio Bertón, el protagonista de la película, de hecho es el proyectorista de esa sala. Y bueno, nos parecía interesante. Era un lugar que nos despertaba ganas de inventar una historia alrededor de él. Además de que el edificio en donde el cineclub existe es un edificio antiguo, muy viejo, muy lindo, que nos permitía pensar e imaginarnos a jugar como en un sistema de estudios, digamos, tener nuestro propio set para filmar un poco a nuestras anchas. Y por otra parte, también que cuando Javier Milei ganó las elecciones en Argentina y se volvió un enemigo declarado del cine argentino, nosotros somos trabajadores del cine, Ramiro es editor, yo soy director de fotografía, Octavio es coach de actores. Nos encontramos en una situación de mucha fragilidad y de no plena desocupación, pero digamos, de una situación laboral muy precaria. Y justo en ese momento, Gong Cine, que es una productora de Buenos Aires con la que habíamos tenido relación antes, nos propuso hacer una película de muy bajo presupuesto si nosotros podíamos conseguir acomodar una historia a ese pequeño dinero que había disponible. Y un poco a partir de eso, a partir de la disponibilidad del cineclub, de que Octavio es el proyectorista, de que es el protagonista de nuestro corto anterior, y de que realmente en Córdoba nosotros tenemos una pequeña familia de amigos y trabajadores de delante y de detrás de la cámara que apostaron por esta película, decidieron regalarlos mucho de su tiempo para hacerla posible. Y bueno, eso más o menos nos dio una pauta para empezar a trabajar en una película que se escribió creo que en 4 semanas y se preprodujo también en 3 o 4 semanas y digo, empezamos a filmar en agosto del año pasado. Bueno, no se nota en absoluto, o sea, el detalle técnico es bastante alto. Ahora hablamos de la política, que es una parte importante que cruza la película, pero quería apuntaros precisamente por el look. La película está en blanco y negro, es delicadísima, me parece el uso de la luz increíble, incluso en las escenas de noche. ¿Cómo encontráis ese look? ¿Cómo encontráis la manera en la que tiene que lucir la película? Eh, yo soy director de fotografía, entonces un poco por mi oficio, apenas nosotros empezamos a entender cómo íbamos a hacer la película en términos de producción, y esto para nosotros es muy importante, como siempre hablar de nuestra escala de producción porque tiene mucho que ver con las decisiones que tomamos. Y en ese sentido, el blanco y negro primero nos permitía un trabajo mucho más fluido con el pequeño equipo de luces que teníamos, una posibilidad de descartar una elección que es el color, que puede ser una elección muy valiosa, pero cuando uno la puede manejar, y en nuestro caso no íbamos a poder manejar el color de los decorados, ni del vestuario, ni de nada,
Entonces el blanco y negro de alguna manera simplificaba y nos permitía sintetizar el trabajo que queríamos hacer con los volúmenes, con los tonos, con las líneas, con las composiciones, y que por otra parte tienen que ver con las mismas películas que nosotros miramos a la hora de pensar el cine, porque de pronto las películas de los años 30 de Estados Unidos, porque son películas hechas a partir de una crisis, donde el cine estaba en formación, los géneros empezaban a aparecer, y de golpe todo era un poco mutante, nos inspiraron a decir, bueno, empecemos a jugar y a pensar cómo podemos hacer una escena de cine noir pequeñita, una escena que remita al expresionismo, una escena que de alguna manera haga resonar el eco de Renoir en nuestro propio cine. Y a partir de eso fuimos dándole forma, digamos, a la imagen de la película. Claro, es que cuando estaba viendo la escena al principio prácticamente, cuando baja el protagonista por una cerveza con la linterna, digo, joder, qué bien. Quería preguntaros por la tesis un poco de la película. Voy a contar un poquito de la sinopsis. Estamos en este cineclub. Un jefe un poco déspota le dice a los empleados que básicamente van a tener que dejar el puesto de proyeccionista, de los dos proyeccionistas, en uno, y el otro se va a convertir en nochero, en sereno, en guarda del cine. Después de hacerlo piedra, papel o tijera, uno de ellos es el que tiene que quedarse ahí, y a partir de ahí, pues el cine, por donde pasa la película y donde la gente ya tiene que entrar a verla. Claro, ese entrar a verla a mí me hacía pensar, yo cuando estaba viendo la película pensaba en ¿la gente se ha alejado de la sala de cine, de la experiencia cine, o la han alejado? Por un lado hay una cosa que a mí me parece importante aclarar, que nosotros elegimos hacer esta película en el Cine Club Municipal porque de alguna forma la realidad del Cine Club Municipal Hugo del Carril es la opuesta a la que se ve en nuestra película. Okay. El Cine Club es un espacio virtuoso donde va mucha gente al cine, donde se estrenan películas, donde hay un gran trabajo detrás para sostener ese espacio que no es solo de gestión pública, es de gestión civil también. Y creo que un poco hay algo de elegir hacer la película en ese cine que es como, bueno, encarnar una pesadilla. Y en relación a la pregunta de si la gente se aleja del cine, no. En nuestro caso, y pensando en el Cine Club, Ramiro promueve muchísimas actividades en el Cine Club a través de una revista de cine que se llama La Vida Útil. El mismo Cine Club tiene una programación regular muy, muy rica. Me parece que hay... La pregunta sería cómo volver a generar ciertas comunidades alrededor de los cines y que los cines no se vuelvan solamente espacios de consumo audiovisual, porque ahí me parece que hay un problema para atacar. Sí, digo, igual en términos más generales, más sociológicos, sí que está pasando que bueno, el cine ya no ocupa el lugar que ocupaba 20 años atrás en la vida de la gente, pero digo, creo que es un problema más amplio igual. O sea, tiene que ver con que básicamente la vida tiende a aislarnos, digamos. O sea, el hecho de las redes sociales, el celular que cada uno lleva, como que la vida se está atomizando un poco y se está como replegando sobre la esfera de lo privado. Y creo que lo que digo, a nosotros nos gusta mucho el cine, somos cinéfilos, amamos el Cineclub Municipal. De alguna manera la película es un retrato un homenaje a ese mundo que nosotros creemos muy importante, pero más en general sería una apuesta por volver a la vida pública, volver al lugar donde nos cruzamos con otros. Uh-huh. No sé si estáis de acuerdo, ahora me lo diréis, pero creo que la película también se puede entender como un canto contra las políticas culturicidas de Milei. Entonces quería preguntaros por eso, por esa respuesta y sobre todo por la locura o la valentía que es hacer cine en Argentina en 2025. Bueno, sí, o sea, para nosotros era inevitable imaginarnos una historia en este momento que no estuviera filtrada por la realidad que estábamos viviendo. O sea, nosotros no queríamos hacer un documental sobre cómo el mileísmo está atacando a la vida cultural y social de la Argentina. Queríamos hacer una ficción que nos permitiera como acercarnos a algo del cine que nos encanta, que es el derecho a la fantasía, a la ficción, a divertirse, como conectarse desde el deseo, que para nosotros creo que la ficción tiene mucho de eso. La ficción es el terreno del deseo, el terreno de la invención.
pero sí que no íbamos a poder evitar la realidad que nos estaba atravesando. Entonces sí, definitivamente la película no existiría por fuera de eso. Y creo que al mismo tiempo Argentina, como muchos otros países, o sea, tienen una tradición cultural, tienen una tradición cinematográfica, tienen una historia en común, y hay cineastas y hay productores, hay un montón de gente con una firme convicción de que eso a lo que decidimos dedicarnos es algo que o sea, tiene derecho a existir y que enriquece la vida cultural de un país y creo que no hay dudas de que el cine no se va, el cine no se muere por este tipo de... En algún punto, un gobierno como el de Milei es algo muy coyuntural y la vida cultural y artística de un país es algo mucho más profundo y más extenso, digamos. Entonces, digo, como decía ese más temprano, el cine argentino y Argentina ha pasado por situaciones mucho peores que esta. Esta es malísima, es de las peores. Pero vamos, o sea, la historia también, conocer nuestra historia nos permite entender que de esto se puede salir, que se puede reconstruir, digamos. Muchas gracias por ese mensaje. La última ya quería preguntaros por vuestra relación con este beso aquí gigante que tenemos por la Seminci. Me decíais que ya habéis estado, que habéis ganado, habéis tocado plata, habéis tocado metal aquí en Valladolid. ¿Qué significa para vosotros estar en sección oficial, estar con la película compitiendo además aquí en Valladolid? O sea, además de que por supuesto es un placer y es un honor estar en un festival que está cumpliendo una 70 edición, para nosotros volver al lugar que nos cobijó por primera vez con el primer corto que codirigimos es algo muy emocionante. Y por otra parte, porque también nosotros cuando estuvimos en Seminci nos enteramos que acá la gente pateaba. Y fue como, bueno, el público interactuó fuerte con las películas. Pero también creo que justo para esta película es ideal encontrarse con ese tipo de público, un público que siente profundamente su vínculo con el cine, más allá de que después si les gusta o no la película. Y por otra parte es un honor compartir selección con las películas con las que estamos compartiendo, viniendo de donde venimos, en la escala de producción en la que producimos. Y digo, que una película pequeñita de una ciudad como Córdoba, que tiene una tradición cinematográfica bastante delgada al lado de otros lugares, comparta, no sé, una competencia con una película de los hermanos Dardenne o con Vigan o con Kelly Reichardt. Y la verdad que nos hace pensar de que hay una forma en la que podemos integrarnos al cine desde lo que hacemos, desde lo que somos, desde el lugar en el que venimos, y eso es muy reconfortante. Bueno, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Mucha suerte con todo lo que venga. No ha pasado desapercibido el escudo de Belgrano al principio así que muchas gracias. Bien. Nosotros, ya sabéis, vamos a seguir aquí en Quinótico, en esta 70ª edición de la Seminci. Todo lo que ocurra aquí en Pucela, ya sabéis, quinótico.es, la primera con K, la segunda con C.